Hola, mi nombre es Virginia Peralta, soy psicóloga en Fundación Cudeca y quiero contaros uno de nuestros casos, una de nuestras personas a las que atendemos. En mi caso, como psicóloga, el objetivo es poder acompañar a la persona centrando la atención en lo que esa persona nos transmita como esencial, como importante, en quién soy yo, cómo me relaciono conmigo mismo, con los demás y con el mundo, para poder facilitar que esa persona siga siendo quien siempre ha sido, día a día hasta el último momento, hasta el último día, sin que la enfermedad te pueda quitar nada de lo que la enfermedad no te puede quitar. En este sentido, quiero ejemplificar hablándoos de Carmen. Carmen es una mujer de 38 años, la diagnosticaron de cáncer de mama, tiene un cáncer de mama extendido, avanzado. Carmen está casada con Miguel y tienen 3 niños, un niño de 3 años, un niño de 4 y otro de 7. Carmen ya en la primera entrevista nos explicaba cómo desde antes del diagnóstico, ante la sospecha de que algo no estaba yendo bien a nivel de salud, el miedo comenzó a emerger y a taponar lo que para ella era importante, que era su familia, su marido, cómo compartir con ellos, cómo cuidarles, cómo poder transmitir la importancia y sus valores personales. Este miedo según me contaba Carmen, se centraba mucho también en las posibilidades de enfermedad, no enfermedad, la incertidumbre, el futuro, qué era lo que podía ocurrir y cómo proteger a su familia. Así que ya desde la primera entrevista empezamos a abrir vías de comunicación con su marido, con sus niños, para poder explicar lo que estaba ocurriendo, lo que para ella era preocupante, cómo era su miedo. Facilitamos la toma de conciencia de las emociones como parte fundamental del ser humano, como nuestra propia herramienta, como nuestro propio diccionario personal para saber lo que está funcionando bien, lo que no está funcionando bien y cómo podernos adaptar a los cambios que están ocurriendo en uno mismo y en el entorno. Y a través de la comunicación, en esta primera entrevista, el poder hablar con su marido, hablar con sus niños, establecer un plan de acción para cuidar como ella siempre había cuidado, el poder entenderse a sí misma y entender las reacciones de su familia ante la propia enfermedad, supuso un antes y un después en la manera en la que Carmen vivió la enfermedad. Y fue un cambio que se observaba incluso físicamente. Venía a consulta la segunda ocasión mucho más empoderada, más segura, con mirada directa, con capacidad de transmitir de una forma más clara lo que para ella era importante y cómo quería seguir viviendo. Así que, a modo de ejemplo breve, esta es la manera en la que tratamos de trabajar en Cudeca, priorizando a la persona en todo momento y en quién eres tú y qué es para ti importante.